El antiguo vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, lo explicó con cierta gracia. Todo es fascismo. Era fascismo el Partido Popular, y antaño era fascismo UPyD y Ciudadanos. E incluso dijo Pablo Iglesias que fascista era tu padre cuando te obligaba a madrugar para ir a la manifestación del 1 de mayo. Es el encanallamiento de las palabras, la banalización del fascismo, porque cuando todo es fascismo, realmente nada lo es. Hasta tal punto se ha banalizado el fenómeno fascista que el propio Pablo Iglesias participó de esa misma banalización, cuando dio la voz de alerta antifascista cuando Vox irrumpió con fuerza en el Parlamento andaluz. En efecto, el mismo vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, hizo exactamente aquello que criticaba. Porque Vox no es un partido fascista. Vox es en efecto un partido reaccionario, empeñado en las batallas culturales que critica en la izquierda, igual de identitario que esa izquierda identitaria que dice combatir, obsesionado en luchar contra el fantasma comunista que solo existe en sus ensoñaciones más calenturientas, luchando contra el globalismo, pero con un programa económico diseñado ad hoc al servicio de esos propios intereses de la globalización financiera, que plantea la proporcionalidad fiscal, la liberalización del suelo, incluso la privatización de las pensiones, que cita a Julio Anguita demagógicamente, pero que es incapaz de criticar aquellas reglas de la ortodoxia económica, como por ejemplo la configuración del euro. Y es que se puede ser reaccionario sin ser fascista. Efectivamente están apareciendo en el mundo, no solo en España, también en Europa y en general en todo el mundo, manifestaciones de derecha populista, de eso que se ha dado en llamar derecha alternativa, extrema derecha incluso, que lo que hace es explotar demagógicamente una realidad objetiva. Hay mucha gente que se está quedando atrás en la globalización, los perdedores de la globalización. No solo trabajadores, sino también aquellos pequeños empresarios y autónomos ligados al territorio, a los viejos, vetustos ya estados nacionales, pero que siguen existiendo, a la economía productiva, que cada vez se emancipa más de esa economía especulativa, propia del capitalismo financiero, de enormes concentraciones de capital, de la economía del algoritmo, de la concentración de riqueza en unas pocas manos, mientras que las clases populares están cada vez más depauperadas, mientras que se recorta el Estado social, mientras que se recortan las prestaciones, mientras que crecen las desigualdades. Eso está ocurriendo en las economías abiertas, con deslocalizaciones productivas, con concentraciones de capital, con una brecha entre las rentas del capital y las rentas del trabajo, como nunca antes vimos en la historia, muy lejos ya del capitalismo socialdemócrata keynesiano intervenido, de ese pacto capital-trabajo. Y eso la reacción populista de la derecha alternativa lo explota. Y lo explota con cierta inteligencia, aprovechando que una parte de la izquierda, una buena parte de la izquierda está entretenida en causas identitarias, tocando todas las flautas identitarias, algunas con una traslación en las políticas prácticas progresivas, pero otras eminentemente reaccionarias, empeñada, por ejemplo, en la quiebra del universalismo, en el particularismo, en la renuncia al sujeto universal, en la renuncia de la ciudadanía, como primera conquista tangible, emancipatoria de la izquierda. Ya no se habla de ciudadanos, se habla constantemente de identidades y se segrega la ciudadanía y se naturaliza como progresista opciones eminentemente reaccionarias, como ocurre con el nacionalismo fragmentario en España. También con todo tipo de autodeterminaciones que le hacen el juego al capital, con el desplazamiento de los ejes materiales, del mundo del trabajo en serio, como mucho manoseado por la izquierda identitaria como un fetiche propagandístico. Y es normal que la reacción en sus diferentes formas, aunque sea un fenómeno híbrido, explote demagógicamente esto. Y puede ocurrir que las cosas se empeoren y que la reacción de la derecha populista tome la forma de un verdadero neofascismo, y eso será letal. Sé perfectamente lo que va a hacer el jacobino si eso ocurre, estar enfrente de aquellos que quieran segregar y dividir a la clase obrera a través de criterios étnicos, identitarios, de la idea del folk, del espíritu del pueblo, de la raza, del racialismo, del racismo, de la xenofobia, enmascarado como se quiera, tal vez con la idea de cultura. Puede ocurrir. Las mismas ideas que labraron de sangre el siglo XX pueden volver a aparecer en el siglo XXI con reacción, con segregación, con persecución del diferente. Pero eso ocurrirá porque la izquierda ha dejado de escribir a los trabajadores, ha dejado de referirse a los ciudadanos y ha abandonado el sujeto universal en buena medida.
incluso se ha caracterizado como reaccionario y como fascista, ni más ni menos que al secretario general del Partido Comunista, por ser, entre otras cosas, laicista, porque parece que la izquierda hoy, la izquierda fetén, tiene que ser multiculturalista, tiene que ser relativista, tiene que aceptar el hijab como un elemento emancipatorio. No puede ser, por ejemplo, una izquierda que defienda el laicismo radical o que defienda a Charlie Hebdo. El panorama es preocupante. Y algunos se empeñan, mientras tanto, en practicar un burdo y cutre macartismo y hacer listas de supuestos neorrancios, entre los que nos encontramos precisamente nosotros, las gentes del Jacobino. Confunden todo. Como decíamos al principio, encanallan las palabras, las banalizan. Les va a ocurrir como a Pedro y el lobo, de tanto avisar que el lobo viene, cuando el lobo venga de verdad, cuando la reacción populista de la derecha alternativa tome la forma, como está empezando a ocurrir en algunos sitios, de una verdadera alternativa neofascista, que será para echarnos a temblar, nadie les va a creer, porque habrán banalizado, encanallado tanto las palabras que las habrán desprovisto de todo significado reconocible. De todo esto y de mucho más hablamos esta noche en una nueva edición del Cuadrilátero, como siempre, como no, en el Jacobino y en Canal 33, con una mesa además, amigos, de lujo. Empezamos ya. Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición del Cuadrilátero, la de enero, la primera de 2022, esta vez un poco más tarde por las exigencias del calendario y también de la pandemia que sigue ahí. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos apetecía, la verdad, bastante, hablar de la derecha populista o de las derechas populistas, de la derecha alternativa, de la extrema derecha, de los diferentes fenómenos que estamos viendo en el mundo, en Europa, en España. Vamos a hablar largo y tendido y, cómo no, siguiendo la tradición del Cuadrilátero, con una mesa de verdadero lujo, de excepción, con 4 invitados magníficos que os paso a presentar sin más dilación. En primer lugar, Irune Ariño, detrás de la cual he estado de forma insistente, incluso pesada, para que esté aquí en diferentes ediciones. Y ya la tenemos. Irune es politóloga, colabora en medios de comunicación y es una voz liberal autorizada. Seguimos intentando en el Cuadrilátero siempre pluralismo en la mesa, diferentes posiciones ideológicas. Un placer, Irune, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros. Un placer tenerte aquí. En segundo lugar, la víctima de un verdadero atraco, asalto, que hice recientemente a Luis Abascal, periodista del Plural, con el que tuve una agradable charla además recientemente, y ha tenido la amabilidad también de aceptar la invitación, aunque te hemos avisado con muy poco tiempo, así que doblemente agradecidos, Luis, un placer tenerte. Un placer estar aquí, a pesar de todo, muchas gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí. Un gusto, Luis, tenerte con nosotros. En tercer lugar, también un honor, como no, tener a una concejala del Ayuntamiento de Madrid. Me decía, no, mera concejala de pueblo, pero ¿de qué pueblo? Ni más ni menos que de Madrid. Estás en tu casa, como no, Emma López, del Partido Socialista, que eres portavoz de Economía y Hacienda del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Madrid. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. El honor es mío. Muchísimas gracias por invitarme junto a estos invitados maravillosos. Espero que pasemos un muy buen rato. Es un gusto y lo pasaremos seguro. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, claro, la cuota jacobina, porque siempre tiene que haber una cuota jacobina además del presentador. No, fuera de bromas, lógicamente un honor y un gusto inmenso tener a mi amigo Pedro Insua, profesor de filosofía, ensayista, articulista, mil cosas. Estaríamos todo el programa presentándote. Pedro, un gusto que estés aquí. Muchas gracias, un placer por estar aquí, por fin en el Cuadrilátero. Muchas ganas de estar aquí. Uno me decía, va a estar Pedro todos los programas. Digo, vamos, que no, porque hay que ser también plurales y cambiar la mesa, ¿no? Pero, oye, un honor. Vamos sin más dilación con el primer bloque. Os he presentado algunos temas, como siempre con libertad y con flexibilidad, para que cambiéis, para que introduzcáis ideas. No quiero que os sintáis tampoco constreñidos al tema que os he planteado, pero bueno, en este primer bloque sí que me gustaría que empezáramos con una intervención breve, si os parece, los 4, y luego ya abrimos el debate, para situar un poco el fenómeno, qué está ocurriendo en el mundo, ¿no? Vemos el fenómeno Bolsonaro, el fenómeno Trump, hemos visto. Sé que son fenómenos distintos. Luego en el segundo bloque ya analizaremos un poco más ideológicamente qué es todos estos fenómenos, o qué son, y si hay un hilo conductor entre los mismos o no, ¿no? Vemos el grupo de Visegrado, estamos viendo Salvini, el Frente Nacional, Le Pen, ahora Semur aparece, ¿no? Una serie, parece una reacción ante la globalización económica, financiera, economías abiertas. Yo creo que hay mucha gente
que está quedándose descolgada, se ha hablado de perdedores de la globalización, y está abierto un cierto discurso, tal vez podemos calificarlo como populista, que aprovecha, pues efectivamente, y empieza a penetrar, quizás en feudos tradicionales de voto antaño de la izquierda. Yo os proponía, en primer lugar, una cartografía para situarnos y también para situar a los espectadores. ¿Qué está ocurriendo en el mundo políticamente con esta derecha alternativa populista, si se puede llamar así? Pedro, sí, me parece te doy paso para que te estrenes. Bueno, yo, así un poco a bote pronto y improvisando en parte. Yo creo que es una reacción, por lo tanto es un movimiento reactivo, no es un movimiento que él tome la iniciativa, sino más bien está a rebufo de pues, una ideología dominante que se ha impuesto, que es la ideología posmoderna. Vamos a hablar en estos términos un poco genéricos, el posmodernismo, llamado globalismo, ellos le llaman globalismo, algunos le llaman socialcomunismo, en fin, intentan, o el marxismo cultural le llaman también. Yo creo que son términos que desvían la atención completamente, que despistan, vamos, por su confusión y demás, ¿no? Aquí pues me parece que el dominio del correctismo posmoderno, digamos, todas estas digamos, ideologías, pues los gender studies en Estados Unidos, todo esto labrado, esa ideología contra los que se enfrentan estos, labrado curiosamente en las universidades norteamericanas, que no tiene nada que ver con los focos de Moscú, ni Pekín, ni nada. O sea, socialcomunismo es un término de lo más mal puesto, lo que pasa es que ideológicamente, particularmente en España, puede que funcione desde el punto de vista electoral y tal, porque quiere situarse un poco en los años 30 y tal, para darle beligerancia de esta manera, ¿no? Y desde el punto de vista electoral puede que funcione. Pero la naturaleza del movimiento al que se enfrenta este alt-right, este movimiento conservadurista, bueno, ya veríamos cómo lo llamamos, ¿no? Roger Scruton llamó el conservadurismo, por ejemplo, ¿no? El filósofo Scruton, que para muchos es una especie de manual de cómo ser un buen conservador, ¿no? Tiene un libro de Scruton, y entonces es una reacción que busca, frente al carácter disolvente de la ideología posmoderna, pues intentar apoyarse en determinadas bases desde el punto de vista social, la familia, la religión, etcétera, que esta ideología posmoderna pues quiere disolver, o tiene esos visos de ese carácter disolvente o nihilista, como queramos llamarlo, ¿no? Frente pues a una serie de movimientos procedentes de otros ámbitos culturales, como es el Islam, que precisamente por no, según ellos, según este movimiento reactivo, por no desnaturalizarse de esta manera, por no disolverse, por no, digamos, pues eso, quedar así en la niebla, ¿no? Pues tienen mucho vigor. Y entonces estos quieren recuperar esos valores, ¿no? Principios y valores le llaman, buscan quedarse ahí, principios y valores, porque cuando empiezan a definir ya empiezan a tener problemas, pero principios y valores, que todo el mundo ya parece que tiene que presuponer que entiende qué principios y valores son. Entonces, principios y valores que quieren atajar para enfrentarse a esos peligros, digamos, a China, al Islam, etcétera, que están ahí, ¿no? A nivel global. Ya has dado alguna clave, ¿no? Un movimiento reactivo, como una vuelta, ¿no? Unas esencias, efectivamente, valores, parecen perdidos. Emma. Bueno, efectivamente han surgido todos estos movimientos, ¿no? Y está la globalización, están en muchos países, y hay cosas que son muy diferentes y yo creo que hay cosas que tienen en común. Entonces, dentro de las cosas que tienen en común es que, dada la situación compleja que tenemos, que venimos al final de la crisis de 2008, que además ha juntado con la crisis del coronavirus, donde ha habido varias generaciones que se han quedado bastante colgadas, que además las expectativas no son buenas, no ven que ese pacto social que teníamos, donde pues si tú estudiabas y tú te esforzabas, ibas a tener un buen trabajo, ibas a tener una cierta seguridad, pues todo eso yo creo que ha sido un caldo de cultivo para que aparecieran estos movimientos que lo que ofrecen son soluciones fáciles a problemas muy complejos. Y yo creo que ahí Pedro apuntaba algo que es muy importante, que es como algo que aparentemente puede sonar bien, en cuanto rascas un poquito, se quedan muy huecos. Y de hecho no son prácticos, y lo estamos viendo cada vez que gobiernan, o pues lo que sucedió con el Brexit, por ejemplo, en Reino Unido, donde te plantean una solución muy fácil, muy visceral, son muy de estómago, muy de frente a la razón, ellos apelan a los sentimientos, apelan a las identidades, a todas estas cosas, ¿no? Que te pueden enfervorizar, y que efectivamente conectan con un público ávido de soluciones. Y el problema es que ni son gratuitos, todos estos discursos que van contra lo políticamente correcto, que en algún momento pueden llegar a vender contra una sociedad que está hastiada,
luego dejan unas semillas que hacen mucho daño y que incluso conquistas que creíamos que estaban ahí, que ya eran indiscutibles, pues dejan de ser tan indiscutibles y entonces pues vemos como los ataques homosexuales que hemos visto en Chueca, toda esta serie de cosas que parecían territorio conquistado y que ya no lo son. Entonces, yo que creo que hay, bueno, pues creo que hay unos movimientos que en este caso pues probablemente sí sean de ultraderecha, que tiran de este sentimiento nacional, de este sentimiento identitario y que pretenden dar soluciones. Frente a una sociedad harta, conectan con ella, mucho a través del humor, también hemos visto, ¿no? de los memes y de estas cosas, y lo que pretenden es conectar con ese sentimiento y el problema es que las soluciones que ofrecen pues son muy sencillas, pero no son las correctas y que además los problemas que generan, eso sí que son ciertos y eso sí que son muy complejos. Gracias, Emma. Irune. Yo recojo el hilo de Pedro y efectivamente yo creo que hay una cuestión muy relevante, que es todo lo que pasa tras mayo del 68, las tesis del posmodernismo, del postestructuralismo, que al final realinean un poco, digamos, los ejes tradicionales de la izquierda, ¿no? y la mueven a una parte de la izquierda, de los ejes de clase, a cuestiones más identitarias, y además sitúan, ¿no? en la agenda, digamos, a lo largo de los años, en la agenda política a ese tipo de cuestiones identitarias, sobre todo en sociedades desarrolladas, con unos niveles de bienestar más elevados, porque efectivamente se pueden permitir el lujo de empezar a pensar en estas cuestiones. Eso, digamos, una serie de personas, ¿no? consideran pues, que esas son las élites que al final nos han estado gobernando y nos gobiernan en la actualidad, ¿no? unas élites, pues, según este tipo de movimientos, desvinculadas de los problemas reales, ¿no? pues que podrían ser tildadas de urbanitas, de tecnócratas, de universalistas, de moralistas incluso. Y a todo esto yo creo que se le une una tendencia, que hay dos politólogos que en 2017 sacaron un artículo bastante polémico, que son Foa y Munk, ¿no? y que hablan del inicio de la desconsolidación democrática en democracias asentadas de América del Norte y Europa Occidental. Y eso lo sostienen en base a una serie de constataciones que son, pues ellos acuden a la encuesta mundial de valores y se dan cuenta que los millennials, ¿no? que no es un tema de edad, no es un tema que los jóvenes tengan, digamos, un mayor apoyo por la democracia, una menor desafección política, una menor confianza por las instituciones, sino que no solo los jóvenes, sino en particular los millennials o los jóvenes de ahora comparados con los de antes, ¿no? apoyan menos las instituciones de la democracia liberal, participan menos en política, son miembros en menor medida de los partidos, están identificados en menor medida con esos partidos, ¿no? y todo eso ha creado un caldo de cultivo, ¿no? para ese inicio de la desconsolidación. Ellos se aventuran a decir, ¿no? y evidentemente pues parece que hay países que están transitando, que ya lo comentaremos, hacia eso, ¿no? Y el ejemplo tradicional es Hungría, sobre todo pues desde la aprobación de la Constitución de 2011, ¿no? Una Constitución pues, bueno, pues que socava los check and balances, ¿no? Socava una serie de instituciones que habíamos asumido como las características de las democracias liberales representativas, que habíamos asumido a su vez que eran el modelo que generaban un relativo progreso y un relativo bienestar y aceptación entre la ciudadanía. Y yo creo que es eso. Gracias, Luis. Bueno, a mí me gustaría ir también a un tema más pragmático, ¿no? En cómo los partidos de derechas están consiguiendo seducir a un electorado que potencialmente debería estar eligiendo opciones de izquierdas por su situación, ¿no? Esto yo no veo que sea culpa de la gente, creo que es más, ni tampoco demasiado acierto de las opciones de derechas, creo que es más una derrota de los gobernantes de izquierdas, ¿no? Una izquierda que quizás se está alejando demasiado de los problemas reales de la gente, que vayan a utilizar unas opciones políticas y unas ideas que no ayuden demasiado a cambiar las condiciones, por así decirlo, materiales de la gente, y una izquierda igual demasiado, recojo también lo que decía Pedro, el posmoderna, una izquierda muy de carril bici, de huerto urbano, una izquierda, por así decirlo, patinete, y que deja imágenes a veces... Sí, es un concepto que puede crear jurisprudencia, sí, lo de izquierda patinete, ojo con eso. Vamos, yo lo voy a acuñar y voy a decir que es mío. Tiene copyright, ojo Pedro. Y que deja algunas imágenes que yo creo que a la gente real de la calle, cuando las ve, creo que crean demasiado rechazo en la gente real, ¿no? Como puede ser una tarta de cumpleaños a Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, las jacas inclusivas que se han hecho también en el Ministerio de Igualdad,
algo tan importante, ¿no? Bueno, así irónicamente, como una huelga de juguetes, estas imágenes yo creo que dejan un pozo negativo de cara a la izquierda para el pueblo, ¿no? También creo que es importante valorar también la decadencia que ha tenido Podemos, que a pesar de ser un partido de gobierno, llegó como un partido dispuesto a saltar los cielos y ahora es un partido que da, bueno, Pablo Iglesias, que da clases para la COE, ¿no? También la izquierda debería plantearse ciertas cosas que está teniendo ahora, como puede ser igual maquillar el islamismo radical, dorar la píldora a una derecha nacionalista y en algún caso heredera del terrorismo, americanizar quizás demasiado las políticas y los discursos comunicativos de España, ¿no? con ese pensamiento que viene de Estados Unidos como el pensamiento woke, ¿no? Ir de la mano de una Yolanda Díaz y sus políticas chulísimas. No sé, yo creo que tú no puedes transformar España como deberías transformarlo, sino, o sea, odiando a España. Ahí Luis has puesto ya encima de la mesa una batería interesantísima de cuestiones. Yo simplemente, como no me quiero enrollar y quiero que debatáis, pongo encima de la mesa algunas que ya he planteado un poco en el inicio, ¿no? Estamos en una globalización, una economía global, ya no podemos hablar efectivamente de los estados-naciones en un contexto fordista, porque ya no estamos en ese contexto fordista, obviamente, ahora estamos hablando de deslocalizaciones productivas, industriales, de estados que han perdido su soberanía industrial, por ejemplo, porque competimos a nivel global. Y está viendo gente que se queda atrás, ¿no? Hay quien ha analizado el choque entre una economía productiva y una economía financiera, estados que son más subalternos desde un punto de vista productivo, como puede ser España, una pérdida además de soberanía monetaria dentro de la Unión Europea, y un estancamiento, por ejemplo, salarial en las condiciones materiales, como decía Luis, de muchísima gente, ¿no? Y ahí ante los perdedores de la globalización, pues hay recetas, ¿no? Y gente que intenta seducir y que intenta penetrar, lógicamente, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista electoral. ¿Hasta qué punto tiene relación ese fenómeno de las economías abiertas, de un capitalismo en el que estamos viendo concentraciones de capital muy importantes, brechas económicas y crecimiento de las desigualdades, creo que no menores, con esta derecha o estos fenómenos de derecha populista? Y también, os lanzo estas dos cuestiones, y también hasta qué punto, como apuntaba Luis, con una dejación, que podría ser, lo planteo como hipótesis, de la izquierda o de determinada izquierda, porque hay izquierdas, Pedro, sé que me lo vas a decir, que no está tendiendo, que no está escribiendo a los trabajadores, ¿no? Tal vez una clase trabajadora que no tiene quien le escriba, ¿no? Y que tal vez está recibiendo cartas, pero de otros remitentes. Yo os pongo eso encima de la mesa y os interrumpís como queráis y con tranquilidad, pero que haya debate, así que quien quiera. Yo quería hacer una matización bueno, tampoco una matización, pero un comentario a una cosa que habías comentado. Yo creo que partimos a veces de una percepción quizá en algún momento errónea, que es pensar que la izquierda tradicionalmente ha tenido el caladero de votos en las clases que se pueden entender vulnerables o con una situación socioeconómica, digamos, peor. Ojo. Eso no es exactamente así. Por ejemplo, en España lo vemos desde la victoria de Aznar, el PSOE efectivamente tradicionalmente había tenido el caladero ahí. Desde la victoria de Aznar eso cambia. No está tan claro. La nueva izquierda, desde luego, no tiene el caladero de votos ahí, no lo ha tenido nunca, ni cuando nació ni ahora. Y tampoco está tan claro que a estos partidos de nueva derecha, o como les queramos llamar, los esté votando esa gente, ¿no? Es verdad que no tenemos datos así tan recientes, pero por ejemplo en el caso de Vox sí tenemos datos de 2019, y los datos en 2019, por lo menos, ya digo, habría que ver en la actualidad, que igual la cosa ha cambiado y ahí tendrías tu razón, pero los datos en 2019 no nos decían exactamente eso, ¿no? Y luego, por ligar con las preguntas que nos hacía Guillermo, pues fíjate, yo creo que el tema de la globalización que dices tú tiene sentido para explicar todo esto en un par de cuestiones, ¿no? Sobre todo porque se ha entendido, y esto se ve muy claro en los países poscomunistas, como es el caso, por ejemplo, de Polonia y Hungría, en el que la narrativa que ha ido permeando es que los 30 años desde que se deshicieron de la URSS no solo no han servido, digamos, para deshacerse de un tutelaje, sino que encima lo que han hecho con la integración europea, ¿no?, es cambiar Moscú por Bruselas, ¿no? Es un poco esa la narrativa que los votantes de esos partidos y las élites de esos partidos están teniendo, ¿no? Y que al final lo único que ha servido la globalización es para cambiar unas élites por otras, ¿no?
Entonces, yo creo que efectivamente, como tú decías, eso tiene que ver. Quien queráis. Bueno, yo por alusiones, yo creo que el ejemplo de Madrid igual sí que te puede explicar que históricamente en barrios, en distritos donde sí siempre se ha votado a la izquierda, aunque hayan seguido ganando ahora en las últimas elecciones de Madrid, Isabel Díaz Ayuso gana en todos los distritos de la ciudad de Madrid y no sé si en todos los municipios de la comunidad. Y también quería decir que históricamente las clases populares siempre han elegido opciones de izquierdas, como es lógico, yo creo. En España, en la historia, bueno, ¿no? No, tú como el Partido Socialista. Pegada electoral en la clase trabajadora, que también podría decir a Pedro que es la clase trabajadora, así que va a salir, pero el cinturón rojo. El cinturón rojo de Madrid. De hecho, siguen siendo gobiernos socialistas en las alcaldías. en los municipios del sur habéis mantenido un cierto... Sí, lo que fue Labrada, Getafe, Móstoles, Leganés, todo esto sigue siendo socialista. Y luego, con respecto a lo de Díaz Ayuso, yo creo que también a veces decimos cosas y nos las acabamos creyendo como una verdad histórica, aunque luego los números no lo sustenten. ¿Es cierto que Ayuso fue la más votada en los distritos, por ejemplo, en Puente de Vallecas? Es cierto. También es cierta una cosa, que es que las tres opciones de izquierdas que había, tanto Pablo Iglesias, que se presentaba por Podemos, Más Madrid con Mónica y nosotros que presentábamos a Ángel, estábamos más fragmentados, digamos, que nunca. Generalmente había una fuerza hegemónica y luego pues había una de izquierda que recogía un poquito otras sensibilidades. Esta vez no, esta vez estaba bastante equilibrado. Si hiciéramos la suma de esas tres izquierdas, si por ejemplo Puente de Vallecas fuera un municipio y hubiera una alcaldía, esa alcaldía sería de izquierdas. En algunos distritos sería de Más Madrid y en algunos distritos sería del Partido Socialista, pero no es cierto que ellos hayan ganado en esos territorios. Lo que sí es cierto es que esta vez esas opciones de izquierdas estaban más equilibradas. Entonces, no es verdad, y de hecho Vox no ha tenido una buena implantación en distritos más obreros, digamos. Es algo que se temía, que temían que este discurso pudiera enamorar a clases populares que tienen pues, a lo mejor menos renta, y la realidad no fue esa. De hecho, si vemos los datos de dónde ha ganado Vox, Vox gana en territorios de mucha renta. Vox gana en Chamberí, Vox gana en Chamartín, Vox gana en sitios donde históricamente había ganado la derecha y en este caso pues gana una derecha, digamos, más radical. Entonces, no es verdad. Sin embargo, y por aquello de hacer un poco de autocrítica, que creo que es interesante y más en un foro como este, yo sí creo que los partidos tradicionales, no voy a decir solamente la izquierda, porque tampoco es plan de que la izquierda, que nos damos muchos latigazos, que nos encanta lo de la autocrítica y estas cosas, y está bien un poco, pero tampoco hay que pasarse, tenemos cierta culpa. Cuando estos discursos de la extrema derecha, de la derecha alternativa, calan cuando la ciudadanía al final tiene una serie de problemas a los que la política no está dando solución. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad. El hecho de que acceder a la vivienda sea un problema, que de tener un trabajo estable sea casi una quimera, ahí es donde estos discursos entran. Cuando tú tienes tus condiciones vitales aseguradas, cuando tú tienes perspectivas de futuro, cuando tú puedes permitirte tener hijos porque tienes un trabajo y unas condiciones vitales que te lo permiten, yo creo que ahí este tipo de discursos calan menos. Y eso es una responsabilidad nuestra. Luego discrepo totalmente, Luis, contigo. El tema, por ejemplo, me ha hecho mucha gracia lo de las políticas chulísimas de Yolanda Díaz. Bueno, pues precisamente yo creo que a Yolanda... Es un entrecomillado que lo he ella, entendido. O sea, es un entrecomillado que se le pueden hacer ella. muchas críticas, pero precisamente yo creo que es política muy útil, muy aterrizada. Estamos hablando de reformas laborales pactadas además con todos los agentes sociales, con sindicatos, con la COE. Estamos hablando de los ERTEs, que han salvado muchísimos empleos. A mí me gustaría... me encanta siempre ver la diferencia que hubo entre la crisis del 8 y cómo salimos de ella y esta crisis del coronavirus, que ahora mismo ya hemos recuperado los niveles de paro prepandemia. Igual, Emma, que le guste tanto a la COE no es del todo bueno para la agenda de la izquierda, pero bueno, te digo como hipótesis de... Cuando uno tiene que gobernar... hay que ser pragmático, ¿no? Y hay que salir también un poco de esta de la izquierda, tiene que estar pelada con los empresarios. Bueno, pues ¿por qué? No, la izquierda lo que tiene que hacer son políticas de izquierdas y buscar la redistribución de la riqueza y mejorar la vida de todos. Y eso no tiene por qué estar reñido con los empresarios. Es que esto es verdad que es como muy clásico. No, pero lo planteaba como ejemplo, por ejemplo, imaginaos, una opción, luego vamos a hablar de Vox, por no adelantarnos, luego en el tercer bloque vamos a hablar de España, de las otras extremas derechas también españolas, que hay alguna otra por ahí, ¿no? Pero imaginaos que Vox no tuviera un programa liberal, que luego analizaremos, que yo creo que lo tiene, en lo económico, aunque se junta a veces con una retórica proteccionista, y que pareciera una opción neofascista con fuerza, efectivamente en España, que reivindicara o que asumiera algunas banderas obreristas
que, por ejemplo, se han quedado fuera de esta reforma laboral. Porque, por ejemplo, derogar la del 12 en cuanto a las indemnizaciones por despido, por ejemplo, pues ahí igual la izquierda tendría un problema. ¿Qué haces con un partido neofascista que...? Entonces, es verdad que en cierta medida ha habido un cierto abandono de algunas... Francia, ¿no? Con Le Pen, por ejemplo. Claro, que efectivamente sí que tiene esa capacidad de penetrar en esos feudos que igual, como decías, Vox no... Pero quiero escuchar a Pedro. Sí, yo distinguiría entre, para hablar de izquierda-derecha, entre retórica izquierdista, izquierda, y retórica derechista y derecha, digamos, en la medida en que una cosa es las políticas que se aplican, efectivamente, por ejemplo, Yolanda Díaz y demás, y otra cosa es cómo se venden o cómo se expresan o cómo se desarrollan, ¿no? Y la retórica izquierdista, ¿qué es lo que, de qué está hablando, ¿no? cuando trata de temas políticos, ¿no? Entonces, claro, nos hemos ido a España directamente, ¿no? Pero bueno, para volver un poquito a ampliar el asunto, ¿no? Yo creo que cuando aparece un horizonte decadentista, por así decir, a nivel social, a nivel sociológico y demás, entonces ya aparecen, digamos, un tipo de retóricas demagógicas que buscan una solución, un poco lo que decía Emma, ¿no? Una solución rápida, una solución de choque, ¿no? Una solución de... entonces, pues aparecen, digamos, los líderes, ¿no? Que ante una problemática decadentista, apocalíptica, sí, ¿no? Pues aparece el Redentor, ¿no? Porque entonces Pablo Iglesias ha vendido él vuelve, ha vendido este papel, ¿no? De ser redentor de las clases populares aplastadas por el 1%, del 99%, claro, empezó con esa retórica y digamos, la tumba de esa retórica fue Galapagar. La tumba del podemismo fue Galapagar. Galapagar fue la tumba del podemismo. No pasarán, está ahí puesto en Galapagar. No pasará el podemismo porque los tumbó, los hundió. Tú no puedes ir con esa retórica del 1% frente al 99% como estaban al principio y meterte en un chalet de esas características y todo esto, ¿no? Eso lo hundió. Yo creo que, vamos, me parece que sociológicamente era insostenible lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, no podía vender políticamente esa situación sociológica, ¿no? Y entonces, y después el separatismo catalán. Yo creo que eso también, es decir, aquí hay una verdad, digamos, política, que es la verdad nacional, la nación, eso es una realidad. Y Podemos está dando de bruces contra esa realidad constantemente. Y esa es la ventaja que tiene Vox. Que no le va a pasar exactamente lo mismo, no puede pasarle exactamente lo mismo que Podemos. Porque, y aquí un poco entroncando con ese horizonte decadentista general, pues claro, lo que apela, digamos, está al right, o como queramos llamarla, la derecha populista a su vez también, son pues Dios, patria y el rey. Dios, patria y rey. Esto es familia, Dios, patria. Son los clásicos valores que, claro, que los venden, que arrastran. Esto de que efectivamente la derecha no ha canalizado, digamos, a las clases populares, no, una derecha populista muy clásica. Bueno, empezar el nazismo mismamente, ¿no? El nazismo se alimentó, buena medida, a clases bajas, ¿no? Las SA y tal eran pequeña burguesía, o sea que no... Y después ya no digamos pues otro tipo de movimientos, pues, yo que sé, desde en Argentina, en otros sitios, ¿no? Entonces, aquí, el caso de, a nivel nacional, a nivel de España, Podemos representa una ideología que es internacional, que es lo que hablamos antes del posmodernismo, y que en lugar de, digamos, tener como definición de los problemas políticos al propio Estado y los mecanismos que tiene el Estado, qué soluciones aporta, cuando tienes una amenaza separatista, cuál es tu posición, porque Podemos pretendió estar en el separatismo, con un pie en el Estado y otro en el separatismo, las dos cosas, claro, partió las piernas. Entonces, eso, Pedro, déjame si quieres para la... Sí, por eso para después. Entonces, pero aquí el discurso, que yo creo que ahí era por donde apuntaba Luis, el discurso es no tanto de afrontar esos problemas, sino la retórica izquierdista para adornar esos problemas, para solventar verbalmente unos problemas que no tienen solución solo verbal. Entonces, por ejemplo, y ya termino, ante, qué sé yo, pues el tema del laboral, por ejemplo, pues la retórica izquierdista podemita lo que ofrece son visibilizaciones, hay que visibilizar identidades por gente, no sacarla de la opresión a la gente, no hay un plan de sacar la opresión, sino de visibilizarlo.
de visibilizarlo. Y parece que eso, y en eso consiste, Pedro, en visibilizar. Como me temo que te van a querer contestar, y ya nos estamos metiendo en las políticas concretas, en la definición de esa alt-right, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y nos metemos de lleno en el segundo bloque y empezamos un poco el análisis de las políticas, de estos fenómenos, porque son fenómenos también muy dispares y quiero preguntaros por ello. Así que una breve pausa y volvemos en nada. Viva la clase obrera de Cádiz. Sí, viva la clase obrera de Cádiz. Claro que sí. Tengo unos pequeños matices aquí de página que humildemente quiero plantear a la manifestación de este representante de la extrema derecha nacional identitaria. Lo que no viva es un proceso para extranjerizar a esa clase obrera de Cádiz que cada vez está más jodida, o la de Extremadura, o la de Castilla, o la de cualquier rincón de España, a la que la burguesía catalana de la que Esquerra Republicana de Cataluña es parte y palanganero sus preferentes quiere extranjerizar y privar de todos sus derechos de ciudadanía. Paco Juntos, me acuerdo que en una conferencia que en Canarias, de donde era él, le dijeron, alguien le dijo, no sabía que tal persona era independentista, y él decía, no, él tampoco lo sabía. Y eso definía perfectamente lo que era el independentismo. Antonio Machado, uno de los versos que a mí siempre me ha gustado más de Antonio Machado, en uno de esos versos, Machado anima a pararse a distinguir las voces de los ecos. En un país como el nuestro, en España, donde el debate político es un auténtico guirigay, donde la conversación nacional es un auténtico guirigay, que está dominada por los ecos en vez de por las voces, la tarea del jacobino, parte de la tarea del jacobino, parte de lo que está intentando hacer, al menos tal y como yo lo entiendo, consiste exactamente en esto, en intentar distinguir las voces de los ecos. Congratulations on this amazing initiative. El aumento del precio de la energía no es algo solamente que ocurra en España. Pues ya estamos de vuelta, amigos y amigas, en este apasionante debate. Vamos a entrar en la definición porque he visto a los invitados con ganas de definir y de adentrarse. Ahora estamos hablando de fenómenos muy dispares. Hemos mencionado por lo menos a Trump, ¿no? Toda una guerra de aranceles entre China y Estados Unidos,
una política más que retórica, también retórica, proteccionista, ¿no? Estamos viendo el fenómeno de Semur en Francia, el Frente Nacional, que ya ni se llama así, Salvini, el grupo de Visegrado, Vox, que ya ha salido y analizaremos el caso español con más detenimiento en el tercer bloque. Son fenómenos dispares. Hay quien mantiene un programa económico proteccionista, que impugna el capitalismo incluso, el liberalismo económico, programas económicos también muy liberales, el fenómeno de la inmigración. ¿Qué características hay ahí? Porque nos gustan las etiquetas, nos gusta definir, hay quien ha prescrito que todo esto es un revival del fascismo. ¿Qué es fascismo? ¿Qué es neofascismo? Y yo os pregunto, ¿es fascismo verdaderamente? ¿Qué es ideológicamente? ¿Qué hay detrás de todos estos fenómenos? Aunque Pedro ya has dado algunas claves, ¿no? Una vuelta, una suerte de regreso a unos valores, a unos principios perdidos, ¿no? Que en este horizonte decadentista, ¿no?, que has planteado, se están perdiendo, valga la redundancia. Pero ¿cuáles son esos valores? ¿Y a dónde se quiere volver? ¿Qué es ideológicamente o qué son ideológicamente todos estos fenómenos? Y si podemos encontrar un cierto hilo conductor entre los mismos. Eso os planteo. Emma, si quieres. Nada menos. Nada menos. Nos lo planteas así, nada menos. Para desayunar, para cenar. Vamos a ver. Y con concisión incluso, que tenéis que tener en este bloque. Ni muy más sencillo, ni menos. Nada, o sea, vamos a resolver todos los problemas aquí en un momento. Vamos a ver, aterrizándolo un poquito. ¿Es fascismo o no es fascismo? Vamos a irnos a la pregunta concreta, que siempre nos dicen que los políticos nunca respondemos a preguntas. Pues vamos a responder una pregunta. Eso es. Yo no creo que sea fascismo. El fascismo es verdad que incluye un componente de violencia, que hasta la fecha no parece que haya. Y creo que, lo decía antes, que las palabras no son gratuitas y que a veces pues, las palabras tienen connotaciones y bueno, pues no creo que lo sean. ¿Significa eso que sean buenos o que sean inofensivos o que sean inocuos? En absoluto. Creo que es otra cosa. Esta derecha alternativa, derecha populista, ultraderecha, en todos los países, ya no estamos hablando solamente de Vox, creo que son discursos que son muy peligrosos y que llevan a derivas que no son para nada buenas para la convivencia, que no son para nada buenas para la democracia. Lo decía Irune, que no entendían las instituciones democráticas como las entendemos el resto y por tanto no las respetaban y muchas veces atacan a consensos establecidos y avances que entendíamos que estaban muy consolidados. Y luego es verdad que muchos de ellos tienen en común esta parte del proteccionismo. Yo siempre me preguntaba, porque esto en el fondo tiene también mucho de sueño imperialista, ¿no? de volver otra vez a esas grandes naciones que conquistaban. Probablemente estén en contra de fenómenos como Amazon, pero yo me preguntaría si, por ejemplo, en Vox le preguntasen a alguien si Amazon fuera español y pudiera conquistar todo el mundo, ¿qué te dirían, ¿no? Entonces, el proteccionismo son discursos que efectivamente, le decía muy bien Pedro también, que se caen. En cuanto rascas un poquito no hay profundidad y se caen. Pero sí tienen en común esto de una patria chica, ¿no? Una patria pequeña, ¿no? Su país, su Estado, de las tradiciones, que está bien y yo creo que no hay que perderlas y muchísimo menos caer en esto que decía Luis del odio a España. Al contrario, yo creo que a España hay que quererla y hay muchos motivos para querer a España y no hay que tener miedo de ello. Pero eso no significa negar otras identidades, no significa negar pues, lo que decíamos al principio, de que tú puedas tener incluso raíces gallegas y estar orgulloso de ello, raíces cántabras y estar orgulloso de ellos, e incluso elevarlo y llevarlo pues, a un europeísmo convencido, a un internacionalismo. Y de hecho yo creo que de la pandemia hemos sacado algunas claves también, ¿no? Y, por ejemplo, las vacunas en países desarrollados, y nos metemos ya en temas de cooperación, ahí me tocáis otra fibra y eso ya sí que es otro tema, han tenido acceso, y lo hemos hecho de forma coordinada con todos los países de la Unión Europea, ha sido un ejemplo de cooperación, ha sido un ejemplo de que juntos somos mucho más fuertes, y donde además no hemos tenido acceso a las vacunas ni en función de renta ni en función de poder, sino en función del grado de vulnerabilidad que se entendía para intentar proteger a una sociedad. Yo creo que esto es algo totalmente opuesto y contrario a ese proteccionismo y a esa patria chica que se defienden desde este tipo de movimientos. Y hemos visto que en el momento en el que éramos más débiles y que más preocupante era nuestra situación, la solución por la que hemos optado es totalmente la contraria. Aquí creo que no va a haber consenso. Bueno, pues para eso estamos aquí, más divertido. Luis, si quieres. Bueno, a mí me parece un error flagrante llamar a Vox fascista, incluso he escuchado a gente que la llama un nazi. No puede ser nazi un partido pro-sionista, ¿no? Un partido que defiende clarísimamente también otros aspectos más liberales, ¿no? En materia económica. Además, esto lo único que consigue es desvirtuar y quitarle significado a una palabra tan grave como es fascismo, ¿no? Y una palabra
que ha generado tantas muertes y tanta destrucción en nuestro país hace relativamente poco. Y esto, desvirtuar un término como fascismo, lo que provoca es que ya deje de tener significado, y cuando realmente llegue un fascismo real, nos va a pillar a contrapié y a ver quién lo combate. Luego, respecto a Vox, también es cierto que, a pesar de no ser un partido fascista, sí que tiene una rama, quizás que sea más falangista, ¿no? Que puede ser, está el Vox liberal, que puede ser el de... No te quiero cortar, Luis, pero si quieres, amplía un poco el foco, porque como de Vox vamos a hablar, que le van a resonar los oídos a Vox, que no quiero que sea solo, pero sí, o sea, Vox y otros fenómenos, porque es verdad que Vox es un fenómeno distinto a otros, sí, ¿no? otros, Está bien. A ver, otros fenómenos europeos sí que tienen en común, por ejemplo, CEMUR o los países del este, sí que tienen en común que es la inmigración y el islamismo radical, ¿no? Creo que eso es el factor determinante que une a esa extrema derecha, desde un laicismo que defiendo, radical. Sí que hay que tener en cuenta que el islamismo radical sí que es una ideología, una religión que sí atenta frontalmente contra la democracia europea y los valores europeos. Y es cierto que muchas veces la izquierda, por también culpabilizar de otras cosas a la izquierda, es como que igual se le quita un poco de valor y de peligrosidad algo tan negativo como es para la sociedad. A la izquierda le ha quitado se maquilla bastante, cuando, por ejemplo, Nuevas Políticas de Yolanda Díaz tenía junto a ella una compañera, Fátima Jámez, que es diputada creo que es en Melilla. Llevar el velo estamos justificando. Creo que una opción de izquierda chirría bastante un velo y alguien que sea islamista. Relacionar feminismo con islamismo creo que son términos poner en el mismo plano, contrarios. Llevar un velo con el islamismo radical. Llevar un velo con feminismo yo creo que sí. No. Me parece que es un poco complicado. Feminismo con islamismo yo creo que son términos que es muy difícil que... Pero fijaros que esto que estáis debatiendo, y ahora le pregunto a Pedro Irune por ello, no está desligado de polémicas muy actuales. El secretario general del Partido Comunista francés, lo decía en la introducción yo, precisamente se ha desmarcado un poco de la línea de Mélenchon, reivindicándose con un laicismo más radical que quiebra con ese multiculturalismo que algunas izquierdas están planteando. Pues no podemos criticar el islamismo porque son formas de organización política y cultural tan respetables unas con otras. Claro, defender la igualdad jurídica y la igualdad radical entre hombres y mujeres aquí y mirar hacia otro lado ante determinada opresión que con ciudadanas musulmanas que son españolas están sufriendo en España, pues sí puede haber una cierta contradicción ahí con esa vocación universalista y laicista de la izquierda, que igual alguna izquierda sí que está dejándola de lado. ¿Cómo lo ves eso, Pedro? A ver, yo creo que aquí volvemos un poquito a la retórica y la realidad, ¿no? Es decir, en la lucha electoralista, la lucha por el voto, digamos, por parte del político, el político tiene que convencer, digámoslo así, al electorado y utiliza todo. Y todo, sea verdad o no. Y entonces aquí se ha procedido con hombres de paja, ¿no? en buena medida. Entonces, yo creo que estoy con Luis en ese punto. Las izquierdas en general han utilizado todo tipo de fobias para atribuírselas a la derecha y después ellos presentarse como amigos de, ¿no? Es decir, que te enfrentas al Islam radical y le llamas Islam radical y es Islam y es radical, las dos cosas, ambas cosas, y entonces el de las izquierdas te dice eso es islamofobia, y entonces te tienes que callar o responderle y entonces decir maurófilo al otro, amigo del Islam, ¿no? Entonces, pero después en la realidad, la estructura de la Sharia, por ejemplo, nadie la está reivindicando, obviamente. La estructura, digamos, en el que nuestras constituciones se hagan a golpe de Corán, eso no, nadie, digamos, en el panorama parlamentario actual, tal como están sentados, ¿no? Actualmente, quiero decir, en la distribución actual. Entonces, una cosa es los fuegos de artificio retóricos, que es ahí muchas veces donde se definen ideológicamente todos. Y otra cosa después es la realpolitik, que ya no hay tanto margen para la ideología. La ideología tiene que desaparecer porque tú, por ejemplo, Pablo Iglesias, cuando se fundó el partido, yo me acuerdo, en el año 2014, que yo asistí porque estaba en streaming. Entonces yo asistí a la presentación vía streaming, a la presentación de Podemos.
Y entonces allí Miguel Urbán, eurodiputado ahora y tal, sigue siendo eurodiputado, pero ya tiene allí un puesto casi allí instalado, está, con los sueldazos que tienen y demás, pero bueno, aparte de eso, pues 4 asesores, yo la hostia. Y entonces, este hombre decía que iban a por los banqueros en la presentación. Claro, llegan, se instalan en las instituciones, pisan la moqueta y... Ya se puede ir menos, ¿no? Y claro, o rompes la moqueta, siendo coherente con esto que estabas vendiendo, o la sigues pisando y ya no puedes ir tanto por los banqueros, ya no hay un planteamiento. A Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, en ningún momento, que yo sepa, le planteó, hay que salir del euro, hay que expropiar a no sé qué, estas empresas, nacionalizarlas, en ningún momento. Y si lo planteas en plan retórico, porque realmente después no lo puede hacer, claro, se aburre. El hombre se aburrió y se tuvo que ir. Entonces, claro, ahí es donde se hacen fuerte, en esa realpolitik es donde se hace fuerte el otro lado, en parte porque hay más realidad, Por lo que decíamos antes, la estrella de las izquierdas es la víctima. Entonces, tiene que decir niñes. Y tal, en esas palabrerías, retórica vacua, eso es un agujero negro para las izquierdas, un agujero negro total, se pierde, y los otros ganan un poquito. Pero como bien dirías, Pedro, para algunas izquierdas, porque hay otras izquierdas. Las generalizaciones... Por supuesto, hay algunas izquierdas, yo me comprometo con la idea de la pluralidad de izquierdas, eso de la izquierda parece ya un enfoque erróneo. Como las defendido frente al mito, ¿no?, de la universidad. Eso es. Y Lune, te quería preguntar también el tema de que algunos de estos fenómenos, curiosamente, sí mantienen programas en lo económico liberales, en principio, y luego vamos a hablar de Vox, pues, es decir, que no es raro tampoco encontrarte a partidos en principio populistas o que impugnan el globalismo, pero que luego vas a la letra, ¿no? Lo que decía Pedro, ¿no? Retórica y políticas programáticas reales, ¿no? Impugnamos el globalismo, Soros aparece por ahí, pero luego la liberalización del suelo, camino hacia una proporcionalidad fiscal. Una liberal como tú, ¿cómo se siente ante eso, ¿no? Una cierta contradicción, ¿no?, entre, lo decía, hablabas antes de Hungría, de determinadas impugnaciones de la democracia liberal, pero en cambio quizás la defensa de lo económico, de la competencia fiscal entre estados, en impuestos de sociedades, igual una liberal... esa parte no lo ve mal, la otra sí, no sé, ¿cómo lo analizas? Te voy a responder, pero voy también a responder algunas cuestiones que había por aquí. Recogiendo también varias cosas que tú mismo habías comentado, ¿eh? Efectivamente, yo creo que son movimientos heterogéneos, que además están llenos de particularismos, ¿no?, que se adaptan al contexto, claro, de cada político, social, cultural, económico de cada país. En cuanto a la etiqueta, me sumo a lo que decían los compañeros, sobre todo porque yo creo que las etiquetas tienen que ser útiles, ¿no? Y cuando las etiquetas no solo se utilizan, digamos, de la forma que se utilizan, ¿no?, pues para señalar, aportar connotaciones negativas o positivas, da igual. Y el caso es que fascismo, incluso extrema derecha, no sé si del todo nos ayudan a entender el fenómeno, que es de lo que se trata aquí, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos cosas. Por una parte, yo ahí quizá es lanzar una lanza en favor, no sé, yo creo que hay una diferencia importante con la extrema derecha, o si queremos decir con el fascismo, ¿no?, tradicional, que es, bueno, pues la extrema derecha tradicional, el fascismo es directamente antiliberal, y este tipo de formaciones se han visto obligadas o han querido aceptar cierto liberalismo, ¿no? Y hay, vamos, en el caso europeo lo vemos con declaraciones que han tenido tanto el líder de polaco como el húngaro. Digo polaco porque no soy capaz de pronunciar ese apellido, creo que es Kaczynski, por no cagarla. No, pues que dicen, bueno, Orbán habla de democracia iliberal y Kaczynski dice directamente, no, bueno, sí, nosotros aceptamos ciertas cosas de la democracia liberal, lo que pasa que entendemos que, bueno, socavar ciertos derechos fundamentales como que no, pero literal, ¿eh? O sea, como que es permisible. Y un poco es lo que le pasa también a Orbán y a otros. Entonces, eso conecta con lo que tú me preguntabas. Entonces, la idea es, nosotros vamos a mantener ciertas cosas que pueden ser un consenso, ya sea tanto un consenso general como un consenso de la derecha, que puede ser impuestos bajos, cierta competencia fiscal, que eso termina chirriando con algunos postulados recentralizadores en algunos países que ya hablaremos luego, como es el nuestro. Pero a la vez, pues hay no solo una retórica, sino también unas propuestas, sobre todo más recientemente, y ahí también
seguir hablando de Europa, vemos pues, efectivamente una evolución de Orbán, como os decía, con la última Constitución y demás, pues, que proteccionistas en lo económico, sobre todo en lo vinculado a productos nacionales, a industria, ese tipo de cuestiones, ¿no? Soberanía energética, ese tipo de cosas que de liberal tienen poquito, ¿eh? Entonces, ahí hay una especie de totum revolutum que es muy difícil de... que digamos, no son los postulados económicos tradicionales que había defendido la derecha. Pero siempre dentro del marco de juego del modo de producción capitalista, ¿no? Sí, por lo que te decía, ¿no? Por esa aceptación de decir, bueno, o sea, como nuestro objetivo son unas cosas muy claras, que son las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, el antipluralismo, que yo creo que es el gran peligro, ¿no? Es pues un nacionalismo, digamos, muy esencialista, ¿no? Que apela, pues en el caso, por ejemplo, húngaro, a la etnia magiar, ¿no? Que incluso tienen esta ley que, por lo que yo he leído, y si no estoy equivocada, bueno, pues que plantean darle la nacionalidad a aquellos ciudadanos de etnia magiar que vivan en otros países, ese tipo de cosas, o el apelar constantemente, que sea la reconquista, que sea al descubrimiento de América, ese tipo de cosas. Yo creo que esa es la peligrosidad, ese es el antipluralismo, el antiliberalismo, pero por otro lado, efectivamente, hay una asunción de ciertas reglas, la alternancia política, la aceptamos ciertas instituciones y entre ellas, pues el mercado, ¿no? Dice Emma por ahora. Porque puede evolucionar hacia otras cosas. Bueno, Estos porque derroteros, al final ¿cómo lo ves? estos movimientos, y los hemos visto en la historia, no siempre empiezan como terminan. Ya. Y el problema de este tipo de movimientos es que empiezan de una manera y empiezan por unos motivos, van ganando fuerza, van conquistando terreno y van mutando. Y van cambiando la sociedad, van cambiando el ánimo de la sociedad, van cambiando el espíritu y eso es parte de la peligrosidad también. De hecho, esto lo veremos en el bloque 3, no quiero que me riñas. No, por pero favor. parte del problema es cómo van radicalizando todo el discurso, cómo han conseguido desplazar hacia la derecha más extrema a partidos como el Partido Popular. Bueno, pues por eso digo que por ahora. Hablabas, Pedro, antes de la vuelta a unas identidades, es decir, la idea de patria. En cambio hay un contraste, ¿no? Hemos hablado de la dejación, supuestamente, de parte de las izquierdas. Tú mismo has explicado y escrito 1000 veces y muy bien que la nación política es una idea de izquierdas, que nace de la mano de la izquierda, en el contexto de la Revolución Francesa. Entonces esa vuelta al pasado, a esas esencias, a esos valores y a la patria como refugio, ¿es exactamente la nación política o es otra cosa, ¿no? Porque me da la sensación a veces que estas derechas plantean otro tipo de naciones, ¿no? Naciones culturales, confunden los conceptos, los mezclan, naciones étnicas, como hablaba Irune ahora, la idea de ciudadanía a veces se socava, tienen que ser los católicos, claro, y hay una serie de ideas que parecen un poco compatibles con la nación política, o sea, sigo un poco la idea no de caricaturizar, al revés, de caracterizar correctamente esto. ¿La vuelta a qué? ¿A dónde se busca volver? ¿A qué punto? ¿A qué esencia patriótica perdida? Sí, aquí volvemos un poco a este asunto decadentista y redentorista como respuesta, ¿no? Es decir, se supone que estamos en una globalización con una serie de peligros en el que Europa, la Europa cultural, la Europa occidente, hay una declaración de París, que está en el libro precisamente ese que hablaba yo antes de cómo ser un conservador, de Roger Scruton. Es una declaración de París firmada por una serie de gentes, no solamente españolas, sino es una declaración de París, y que está un poco todo este movimiento ahí metido, ¿no? Entonces, es la idea de que algo se ha perdido, digamos, en todo este movimiento global, ¿no? Que hay que restaurar de algún modo, ¿no? Entonces, eso que se ha perdido, pues son esos valores sobre los cuales tiene que, digamos, de algún modo esa ciudadanía abstracta, racionalista, revolucionaria de la Revolución Francesa no sirve porque no frena a todos estos movimientos, se supone, no frena la inmigración, o no la canaliza adecuadamente, porque tampoco están diciendo que no a la migración, pues que eso sería retorcer su discurso, ¿no? Sino que hay que analizarla, pero no lo hace, ¿no? Entonces hay que apelar, digamos, a una serie de filtros, digamos, que ya tienen una serie de componentes culturales que aquí cada uno los define un poco como le viene bien. Entonces, pues en Polonia pues está el catolicismo, en Hungría, bueno, Orbán es protestante, vamos,
es ¿de qué religión protestante es? Es protestante, por ejemplo, es curioso, ¿no? Pero digamos ya filtros, ¿no?, para frenar, por ejemplo, el tema de la inmigración, que es un tema importante, ¿no? Es importante porque, precisamente, un análisis que no hacen las izquierdas, por otro lado, no hacen en ningún momento, que es el efecto del capitalismo en las sociedades occidentales, que es pues, cierta decadencia, efectivamente, nacional, es decir, que no hay gente. Que cada vez se envejece la población, cada vez nace menos gente, y esto es un problemón. El invierno demográfico. El invierno demográfico, esto es un problemón, que no solamente es en los países occidentales, pero eso es un problema. Es decir, el capitalismo, precisamente por la organización familiar, por una serie de cosas, está generando pues unas sociedades que no generan nuevos individuos. Si quieres, Pedro, escuchamos a Luis, que hace tiempo que no habla sobre esto, y cerramos este bloque y ya nos metemos, que además te he cortado antes con lo de Vox, pero vas a hablar, luego vas a terminar esto y vas a hablar de Vox, vamos a hablar de Vox y de otras extremas derechas por las que os voy a preguntar, por cierto. Luis. Retomando lo último que has dicho del invierno demográfico y tal, me parece bastante interesante y algún tema a tratar, que necesitamos una fórmula para conseguir que se consiguen superar esos atentados igual de un sistema capitalista que nos está haciendo quizás empeorar nuestra vida y nuestras condiciones. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer por ejemplo, para contrarrestar esa subida del IPC y cómo han podido subir algunos alimentos? Ya vemos que ha subido, no sé si un 26,7% el aceite de oliva, la fruta un 9%, y esto es un pequeño detalle de una serie de contextos que tienen que mejorar. No sé quién tiene la fórmula, dudo mucho que la derecha populista la tenga, para ayudar a que la gente joven, por ejemplo, pueda conseguir mejorar sus condiciones reales, mejores sueldos, un fácil acceso a una vivienda y una posible, no quiero aquí ser como Anaïr y Simón, que no me importaría serlo, pero decir mejorar las condiciones para poder formar una familia en un futuro y tener unas condiciones vitales óptimas para crecer en un futuro. Claro, la relación entre las condiciones materiales y la natalidad es clave. Bueno, y también aceptar una inmigración, que España, además de haber sido un país de emigrantes, también es un país de emigrantes, hay que aceptar la inmigración porque es un gran recurso para nuestro país, no solamente económicamente, también culturalmente. Tenemos un nexo vital con Latinoamérica, creo que hay que potenciar esas vías y que también estoy muy a favor de una inmigración controlada y bien. Pues como verán ustedes, pero brevísimamente, Pedro... La amenaza del capitalismo contra la nación, esto lo afirma Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra. Es que es lo que dice o el capitalismo o la nación, en un momento dado dice esto, porque el capitalismo está poniendo en peligro a la nación, o sea, ese valor de la nación. Fijaos ya en dónde están los textos fundacionales, digamos, del marxismo, ¿no? La nación como un valor. Entonces, esto se ha perdido totalmente, claro, y al dejarlo, lo han cogido estos. Claro, esas dejaciones de las que hablábamos antes. Como verán ustedes, esto está interesantísimo, así que vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria y entramos de lleno en España, que ya ha sobrevolado el debate varias veces y no quiero yo amargar la fiesta y quiero que lo debatamos, por supuesto, así que una breve pausa publicitaria y ya estamos de vuelta en nada. Viva la clase obrera de Cádiz. Sí, viva la clase obrera de Cádiz. Claro que sí. Tengo unos pequeños matices a pie de página que humildemente hacen a la manifestación de este representante de la extrema derecha nacional identitaria. Lo que no viva es un proceso para extranjerizar a esa clase obrera de Cádiz que cada vez está más jodida, o la de Extremadura, o la de Castilla, o la de cualquier rincón de España, a la que la burguesía catalana de la que Esquerra Republicana de Cataluña es parte y palanganero sus preferentes quiere extranjerizar y privar de todos sus derechos de ciudadanía. Paco Juntos, me acuerdo que en un acto decía que en Canellas, de donde era él, le dijeron, alguien le dijo, no sabía que tal persona era independentista, y él decía, no, él tampoco lo sabía. Y eso definía perfectamente lo que era el independentismo.
Antonio Machado, uno de los versos que a mí siempre me han gustado más de Antonio Machado, en uno de esos versos, Machado anima a pararse a distinguir las voces de los ecos. En un país como el nuestro, en España, donde el debate político es un auténtico guirigay, donde la conversación nacional es un auténtico guirigay que está dominada por los ecos en vez de por las voces, la tarea del jacobino, parte de la tarea del jacobino, parte de lo que está intentando hacer, al menos tal y como yo lo entiendo, consiste exactamente en esto, en intentar distinguir las voces de los ecos. Congratulations on this amazing initiative. El aumento del precio de la energía no es algo solamente que ocurra en España. Pues lo prometido es deuda, ya estamos de vuelta y sí, por fin vamos a hablar sin cortapisas del aguafiestas del presentador de España, de Vox, que yo planteaba antes que es un partido que a mí a veces he de reconocer que me desconcierta, ¿no? Se lucha contra el globalismo, teóricamente, la retórica que planteaba Pedro, se plantea a veces una retórica efectivamente proteccionista, defender el producto español, luego vas al programa y te encuentras a Rubén Manso manejando la economía y es una persona que no sé si pivotaba en torno a la escuela austríaca, que planteaba una proporcionalidad fiscal, liberalizar el suelo, un sistema mixto de pensiones. Yo les pregunto mucho a esto, a representantes de Vox, esto, y efectivamente me confirman, sí, luchamos contra el globalismo y contra Soros, que salía antes fuera de cámara, pero tenemos un programa económico liberal. Bueno, a ver cómo se puede conciliar eso, ¿no? A ver qué tipo de nación defiende también Vox, que a mí eso me interesa, ya que han salido diferentes tipos de nación, diferentes conceptos de nación política, nación cultural. A veces se habla de una nación, yo creo que desde un punto de vista un poco esencialista, como si hubiera una identidad española basada en elementos, en filtros culturales, también como planteaba antes Pedro, y sobre otras extremas derechas, es decir, tenemos unos nacionalismos que efectivamente se han naturalizado como progresistas en España desde hace mucho tiempo, por mucha gente, ¿no? El ejemplo de Podemos que planteabas antes, es decir, son socios preferentes, pero vemos elementos ideológicos. Por un lado, una combinación del supremacismo, racismos explícitos, etnonacionalismos, como bien ha analizado nuestro común amigo Pedro Jorge Polo Blanco en un libro que prologas en el Viejo Topo, y insolidaridad fiscal, ¿no? Una reivindicación siempre de quiebras a la redistribución. Entonces, esos progresistas, son los progresistas, hay otras extremas derechas en España. ¿Qué le pasa a la izquierda con esos grupos de derecha dura, periférica, que parece que sí que se aceptan, que así como con el PP y con Vox no se puede pactar, sí se puede pactar tal vez con el PNV o con Junts o tal? Bueno, os pregunto todo eso, Emma me cabecea, así que le voy a pasar la palabra para que me discuta, Bueno, yo solo que es derecha dura, bien. Periférica, PNV, no es, tanto hombre, como duro PNV. No es dura. Hombre, verás, ha conseguido pactar con izquierda, con derecha, con Aznar, muy duro no debería ser. ¿A cambio de qué, no?
Muy duro no debe de ser. Ay, Yo no, solamente ha he habido dicho un eso. ayornamiento, A cambio de eso es verdad, billetes. pero vamos, los inicios tela y siguen en su casa de Sabino, allí la sede. Bueno, Casa de Y a Sabino. cambio de Al amigo- billetes al se amigo Arana pacta con quien lo haga dejamos, falta. pero hombre, ¿no? derecha dura cuando ha sido capaz de ser, pues vertebrar casi incluso, de ser ese partido bisagra en el Congreso de los Diputados, no sé hasta qué punto encaja. Yo es que no quiero meterme en el debate, pero me Pero lo obligáis. estás ¿Vertebrar o desvertebrar? Está Claro. bien, eso es una pregunta. Pedro, a Es ver. que- no, claro, ¿a qué precio? Quiero decir, puede, si tú desestabilizas o te interesa desestabilizar para barrer para tu casa, pues claro, tú puedes pactar con quien sea. Es decir, que bueno, yo efectivamente cuando se habla de extrema derecha y tal y cual, pues aquí hay unos partidos que están muy vinculados. Así, prima fácil, el primero que me viene a la cabeza como extrema derecha, por decirlo de algún modo, porque tienen componente racial, etnicista y demás, pues son los partidos separatistas que están instalados perfectamente en las instituciones, que a su vez quieren destruir, son unas cosas que no se entienden hoy bien, ¿no? Entonces, claro, en ningún momento han renegado esos orígenes, el PNV, ¿no? Los orígenes que reivindican no sé qué cosas históricas, el que si los fueros, los fueros eran concesiones reales. Claro, cuando la concepción de la política es la del antiguo régimen, en que el territorio es un señorío real y entonces va concediendo en función tampoco completamente irracional, en función de una serie de méritos que se iban adquiriendo, pues a estas gentes que iban a una zona de frontera, pues le concedía unos méritos, unos privilegios, unas franquicias y unas cosas, porque ibas de zona pacificada a una zona completamente hostil. Entonces ahí surgen los fueros, van surgiendo una serie de concesiones que hacen los reyes. Pero cuando eso se transforma totalmente, claro, aquí pues el nacionalismo vasco surge su caldo de cultivo y su origen, y sigue estando ahí, ese es su origen, esa es su justificación. Otra cosa es que pues pacten y no sé quién, no sé cuánto con unos y con otros, pero su justificación y con el horizonte de la separación, porque ese horizonte siempre están en él, y de vez en cuando te sacan el RH y no sé quién, no sé cuánto. Entonces, con ese horizonte, pues están más o menos chantajeando y van instalados en sus asuntos, que van a dar el paso a la separación, que no les interesa la separación porque están mucho mejor en el separatismo, puede ser, yo eso no te lo niego. Puede ser que el separatismo es un negocio importante. No me lo niegas, yo no he dicho eso. No. Estoy, digamos, sacando consecuencias a lo que has dicho. Pero bueno, que a lo mejor no admites esas consecuencias, pero que me parece bien, que no las admitas. Pero el separatismo, digamos, ha sido un negocio, el separatismo ha sido un negocio en España, tremendo. Es decir, decir determinadas cosas, pues automáticamente te ponían un puesto en la administración y tal y cual, y no decirlas te arrinconaba y te apartaba. E incluso gente en el País Vasco que el apartado del País Vasco, y se tuvo que ir 200.000 personas. Entre otras cosas porque había gente que pegaba un tiro en la nuca por esa identidad. Entonces, claro, con esa amenaza ahí, con esa amenaza real, que condujo a un peligro real. Entonces, claro, es decir, el PNV, pues hombre, yo le llamaría, bueno, lo que pasa es que extrema derecha también es una palabra que no sé muy bien lo que es, pero es un tipo de ideología etnicista, reclaman, digamos, que hay una especificidad vasca, un privilegio vasco que hay que reconocer políticamente, esto es lo que quieren, y tal el reconocimiento que necesitan un Estado para organizarse ellos, porque si no, esa cultura se pervierte, se diluye, hay que conservarla. Es el Estado de cultura, es Nietzsche, es Fichte, que es la misma raíz que el nazismo, exactamente la misma raíz. Entonces, Pero, fíjate, es todo fíjate, esto. hay un ejemplo práctico que yo creo que afecta, o sea, que es más, lo sufre el Partido Socialista. Ahora se está hablando de un ámbito de decisión en la reforma laboral, un ámbito de decisión vasco. El PNV está condicionando, parece ser, el voto a la reforma laboral a que se hagan prevalecer los convenios autonómicos respecto a los estatales. Ahí también vemos una cierta una pulsión siempre, pues eso, insolidaria, que late, ¿no? En el nacionalismo. Pero bueno, veríais que Es una tensión que está en todo, porque al final podemos aceptarlo o no, nos puede gustar el cupo vasco, nos puede gustar el cupo navarro, ese es otro tema, eso ya es, y además ese sí que da para un debate solo, un monográfico. O sea, más allá, sí que da para un monográfico. Ya que hemos de economía, estás invitada. Encantada de la vida. Pero sí es verdad que hay esas tensiones y que, vamos, desde Coalición Canaria, que a lo mejor son menos, no sé cómo decirlo. Irredentos. Bueno, venga, irredentos, te cojo el irredentos, que lo que pueda ser el PNV o que lo que pueda ser Esquerra, pero luego cuando ves las negociaciones parlamentarias, tela, ¿eh?
o el Bloque Nacionalista Galego, que tampoco es que parezcan así muy peligrosos ni muy ultraderecha, y luego, sin embargo, a la hora de plantear negociaciones, yo he vivido algunas en el Congreso de los Diputados, duras, duras. Y estamos hablando lo mismo de Teruel existe. Quiero decir que está muy bien que nos elevemos y que nos vayamos a esas claves del discurso, pero que luego a la hora de la verdad hay distintos territorios y que cada uno tiene sus tensiones, y que a lo mejor el problema que tenemos aquí es que tenemos un estado de las autonomías que no termina de definirse, que en determinados ámbitos es más federalista que algunos estados federales, pero que luego a la vez hay competencias que tienen unos pero que no tienen otros, y que quizá lo que deberíamos es culminar este proceso y, en mi opinión, ir a un estado federal asimétrico. Yo sé que en esto discrepamos probablemente, pero yo sí lo creo. ¿Has dicho asimétrico o simétrico? Asimétrico. ¿Asimétrico? Sí. No me digas, Emma, no me digas que no conciliamos el sueño esta noche. ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a dormir esta noche. No vamos a dormir esta noche. ¿Esa simetría en función de qué? Ese es el tema. En función Esa simetría en función de la solidaridad. De la solidaridad. De qué necesidades tienen unos territorios y qué necesidades tienen otros. De cuánto tiene que aportar, porque no es lo mismo pues el poder adquisitivo que se tiene en Cataluña que el poder adquisitivo que se tiene en Galicia. Y esto va de reequilibrar y de que juntos seamos más fuertes, y de que al final pues a uno les damos mercado y los otros a su vez te ayudan a construir mejores infraestructuras o a tener una mejor sanidad. Pero con esto sí que no podemos ir al debate mucho. Yo quiero además introducir a Irune y a Luis, que están sin hablar desde hace mucho tiempo, y voy a lanzar una pequeña bomba, porque ya como estamos en confianza y nos lo estamos pasando bien, ¿no es federalismo asimétrico lo que también defiende en un momento determinado Isabel Díaz Ayuso? Te miro, Irune, para que me contestes a esto, con la Ley de Autonomía Financiera de Madrid. Es decir, ¿no tenemos un modelo ya, por ejemplo, en fiscalidad federal asimétrico o confederal? No. Al final no me vas a dejar hablar de Vox, ¿eh? Pero bueno, te voy a contestar lo primero, pero luego vas a dejar. Luego hablas de Vox. Y Luis también quiere escuchar. Ahora que tenemos que hablar de Vox. Luis quiere escuchar. Habláis de Vox antes y ahora no. Yo creo que simplemente lo que está planteando Ayuso en este caso es algo que de hecho está recogido en la Constitución, ¿no? Que es el principio de corresponsabilidad y la autonomía que recoge la Constitución. No creo que realmente esté hablando de nada muy especial. De hecho, lo que se ha hecho con los impuestos en Madrid es con las mismas competencias que tienen todas las comunidades autónomas. Ahí no hay ninguna asimetría, ¿no? Entonces, la verdad que yo ese símil no te lo compro. Creo, ahora, que no todo el mundo quiera blindar el sistema fiscal o el posible ataque que pueda haber del gobierno nacional de la forma que ella ha decidido hacerlo, eso no hace que sea esa situación asimétrica, ¿no? Porque, de nuevo, ¿no? Todos tienen las mismas competencias para hacerlo. Tal vez no todos pueden hacerlo, ¿no? Porque no todos tienen la situación de Madrid. Ninguno puede hacerlo porque eso es inconstitucional. Ese es el tema. O sea, el único problema es que eso que ha planteado Ayuso es inconstitucional, porque al final tú no puedes blindar un tributo que tienes cedido que proviene de una ley estatal. En tanto en cuanto el Congreso de los Diputados modifica la ley del IRPF, se acabó el blindaje de Ayuso. En fin. O sea, no, más allá de que podamos estar de acuerdo o no con si hay que tener los impuestos altos, bajos, y las comunidades autónomas deben tener unos, otros. No. Fíjate más lo que ha dicho, ya nos metemos en tema de fiscalidad y nos iríamos por otros eso roteros, sí que me encanta, loca. y a mí también me gusta. Fíjate lo que ha dicho Piketty, que yo creo que en eso va muy acertado, diciendo cuidado con la transferencia autonómica de determinados impuestos porque aboca la competencia necesariamente a la baja. Claro, la competencia es muy difícil que sea regional al alza. Para subir a mí la impuestos. competencia me parece muy bien. El único problema, que es donde está la clave al final de este debate y donde entra la armonización, que se demoniza, pero que tiene una explicación muy sencilla, que es, yo Estado, le doy a la comunidad autónoma una serie de recursos para que gestione una serie de competencias. Y a partir de ahí, pues tienes una parte del IRPF, tienes una parte del IVA, pues tienes una serie de cosas, ¿no? Y la recaudación y otras simplemente en la gestión. Claro, eso está muy bien. Y luego además tienes unos fondos de compensación y el Estado inyecta dinero. Es muy bonito yo, que gestiono en la Comunidad de Madrid, que le bajo los impuestos a mis vecinos y mis vecinas, y mis vecinos y mis vecinas están encantados conmigo porque le bajo los impuestos. Y por detrás le voy a Papá Estado y le digo, oye, Papá Estado, que es que no me llega para pagar la sanidad, que es que no me llega para pagar la educación, súbeme ese dinero que me das. Entonces, ahí es donde entra la insolidaridad. Yo, si a partir de ahí, si calibrásemos un modelo de financiación donde hablamos de ¿cuánto necesitas? 500, muy bien, de estos 500, 300 son vía fondo y 200 son vía tributación. Si tú le quieres bajar los impuestos, fenomenal, pero luego los servicios que prestes tendrán que ir acorde a esa tributación que tú estás cediendo
para así ganarte la simpatía de tus votantes. Como verán ustedes, hemos cumplido la promesa. En el tercer bloque no estamos hablando de Vox. En el primer y segundo sí, en el tercero que tocaba hablar de Vox estamos hablando de fiscalidad. Y así es el cuadrilátero y así es el general Jacobino. Así que como tengo la presunta responsabilidad de reconducir esto, le devuelvo la palabra a Irune, vamos a hablar de Vox. Y Luis, por favor, introduciros en el debate, no me obliguéis a mí a pediros que habléis. Hablad cuando queráis. Pues quería yo puntualizar una cosita ahí. Yo simplemente me había apuntado aquí una serie de características que creo que definen a Vox y que a mí me parecen las más, digamos, potencialmente peligrosas, ¿no? Y para ver qué opináis los demás de lo que yo he pensado. En primer lugar, y que ya lo había comentado, ¿no? Es ese nacionalismo esencialista, ¿no? Que se ve pues, en las cuestiones que ya había comentado y que se traslada en una postura antipluralista, ¿no? O sea, ellos han defendido, vamos, han llevado al Congreso de los Diputados ilegalizar a los partidos independentistas, ¿no? Ay, Pedro te va a querer decir algo. Entre otras cosas, por ejemplo, han propuesto reforzar los delitos que tienen que ver con ultrajes a los símbolos nacionales, ¿no? La corona, la bandera, ese tipo de cuestiones. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay un componente xenófobo que fíjate que yo no lo veo tanto en la cuestión que es debatible, ¿no? De si es contra el inmigrante ilegal, de si es que hay que devolver a los inmigrantes, entre comillas, que delinquen, que si es que hay que deportar a los inmigrantes que no están regulares. Yo no lo veo tanto ahí, lo veo sobre todo en la identificación que hacen entre inmigrante y delincuencia. Porque aquí se da una paradoja muy curiosa, y es que mientras Vox te critica al feminismo hegemónico, que yo también lo critico por ese mismo motivo, ¿no? Por señalar el sexo del agresor, en todos los casos ellos hacen lo mismo con el inmigrante. Entonces, cuando ellos te dicen, no, es que el asesino no es un hombre, es un asesino. Muy bien, pero entonces el asesino sí es un inmigrante, ¿no? Entonces, ese tipo de identificaciones a mí me chirrían, porque aquí lo importante es que el asesino es un asesino, que da igual si es un hombre, si es un inmigrante o, no sé, si calza un número 46. Honestamente, a mí lo que me preocupa es que eso suceda, ¿no? ¿Y por qué sucede? Y porque al final ese tipo de relatos lo que acaban es, digamos... acaban por no ayudarnos a solucionar esos problemas, porque partimos de una mala comprensión del problema, y para mí eso es lo más peligroso. Y luego, ¿no? Un poco vinculado con eso, Vox tiene un discurso, digamos, en el que critica cierto constructivismo, de nuevo, por ejemplo, del feminismo, quizá pues eso, más ligado a las tesis postestructuralistas y tal, pero a la vez tiene un discurso muy constructivista en cuestiones como el LGTB, ¿no? O sea, consideran, ¿no?, que el género no se puede autodeterminar, que el tema de la ley la ley trans, que se ha venido a llamar, es problemática, que no me voy a meter en eso. Pero luego parece que la homosexualidad es una cosa que poco más que si lees un cuento, no sé, se te pega o te la pueden inducir, ¿no? Y que luego si vas a ciertas terapias te pueden reconducir. Entonces dices, ostras, o sea, para una cosa esencialista, para otra constructivista, no termino de entender esas contradicciones, ¿no? Luis. Sí, yo creo que Vox es un partido también bastante postureta, ¿no? Primero izquierda patinete y ahora derecha postureta, ¿eh? Has dejado dos. Es verdad, porque a pesar de que sí existe un componente y una rama falangista en Vox, que es con Jorge Buxadé, lo que se impone yo creo que es la rama más liberal, que es la de Iván Espinosa Los Monteros, ¿verdad? Además tienen un líder, que es Santiago Abascal, que se rasga las vestiduras por España, un macho ibérico, el ejército, la Guardia Civil, la Legión. Santiago Abascal pidió 3 prórrogas para no hacer la mili. O sea, si tú eres un patriota, haces la mili para defender a tu país, por la razón que sea. También se mete con los chiringuitos. Santiago Abascal estuvo trabajando en la Comunidad de Madrid en un puesto que le hizo a su medida Esperanza Aguirre y por el que cobró más de 275.000 euros. Esto es lo que era para mí Vox postureta, ¿no? Pedro, ¿qué quieres decir? Sí, bueno, yo matizaría en eso, porque yo creo que también hay mucho postureo, el verde militar y todo esto, ¿no? De Miles Gloriosus y tal. Pero es verdad que Abascal, bueno, si vamos a dominen, porque esos son argumentos a dominen, yo eso entiendo, quiero decir que son a dominen, que pueden manifestar su incoherencia, como el chale del otro y tal y cual, y bueno, y es un argumento que puede funcionar, ¿no? Pero sigue siendo a dominen. Abascal fue amenazado, su abuelo, por ETA, sí, no hay que tenerlo en cuenta, y el PP,
cuando sucedió eso que Esperanza Aguirre le puso un puesto aquí, cosa que es verdad, el PP le había bajado una lista y tal igual porque estaba teniendo un discurso que ya no le venía bien al PP. Entonces lo bajaron en las listas, no podía salir, y entonces Esperanza Aguirre le digo, mira, aquí te pongo al chiringuito, pero es verdad que viene una situación de amenaza, una amenaza real. Sí, no tengo dudas, lo conozco. A su padre, vamos, la Guardia Civil le dijo, mira, ahí estaban los que te iban a matar. O sea, quiero decir que estamos en una situación... No, y creo que también tiene bastante valor sus apariciones en la universidad... Sí, no. Y siendo acosado, yo no pongo ningún tipo de duda. Y que es una víctima del terrorismo, pero es el mismo también de Pablo Iglesias. Pero no quiso hacer la también. Pero aquí vamos al discurso, a la doctrina. Es exactamente Exacto, es lo mismo. Pero aquí lo importante es la doctrina. La doctrina. A mí me importa... O sea, quiero decir que la situación personal, en la medida en que está vinculada a la política, pues sí, pero en la medida en que está vinculada a la política. Entonces, ¿realmente Vox supone una defensa de España realmente o... su discurso, que es lo que yo entiendo, desvirtúa esa defensa porque se desvirtúa la defensa de España, o sea, aquello que pretende, que es la defensa de España, que está siendo realmente amenazada, esto también lo defiendo yo, España está amenazada por el separatismo. Cosa que encubre, sin embargo, Podemos y demás. No, es que son... No, si quizás los pactos del PP con Vox están legitimizados porque previamente el PSOE y Unidas Podemos pactan con Bildu o con Esquerra Republicana. No hay pactos, según ellos, pero después hay... Sí, un pacto no es un pacto formal, pero sí hay... Pues, bueno, Vox sí tiene pactos formales con el Partido Popular. Eso lo puedo entender. Pero hay un encubrimiento constante por parte de determinadas izquierdas, la izquierda socialdemócrata del PSOE, más asentada a nivel nacional, entonces, pues bueno, no tiene estas veleidades de Podemos, ¿no? O el perrofalderismo. Me está mal de inventar también. No es tan bueno. Me lo voy a apuntar. Él es mucho más brillante. Entonces, del podemismo con el separatismo, que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Porque hablan del derecho. Bueno, precisamente Sánchez puso pie en pared, lo que pasa es que después quitó el pie y se dio contra la pared. El propio Pedro Sánchez, ¿no? Dijo, no se puede hablar de presos políticos, no se puede hablar... Pues bueno, entonces, pero a lo que voy, entonces, es una verdadera defensa la que hace Vox de esa amenaza real, de esa amenaza que conduce a un peligro, porque el separatismo ha dado un golpe, y no ya solamente de Estado, sino un golpe a la nación, que es mucho más grave. Lo que hizo el separatismo catalanista fue mucho más grave que un golpe de Estado. Es que no fue un golpe de Estado, precisamente el Estado no lo admite. Es un golpe a la nación, fragmentar la nación. Lo procuraron y utilizando, desvirtuando completamente las instituciones del Estado. Un parlamento regional no tiene esos atributos que le quisieron dar, se invistieron con esos atributos, ellos porque les salió de donde les salió, y dijeron, nosotros somos una nación con capacidad para decidir si queremos siguiendo estando aquí o no. Eso lo hicieron. El PSOE y Podemos lo ha encubierto. No es verdad. El PSOE fue el primero en llamar a Rajoy para ampliar el 155. Que sí, pero lo encubre. No, pero no es verdad. No podemos encubrirlo y a la vez aplicar el 155. No es posible hacer esas dos cosas. Es que esa es la esencia un poco del PSOE, que es capaz de decir una cosa y la contraria a la vez. En parte. Es el España se rompe. El España se rompe siempre que está gobernando a la izquierda y casualmente los hechos más graves del separatismo suceden cuando gobierna a la derecha. Pero es que se rompe. No, es que la clave está en que siempre suceden cuando gobierna a la derecha. Y cuando llega a la izquierda, que somos los que pactamos con el separatismo, los que pactamos con el independentismo y los que pactamos con el mal, es precisamente el momento en el que España se cohesiona más. ¿Por qué? Porque realmente hay unas identidades que podemos negarlas, pero lo que lleva esa negación de la identidad es a más conflicto, mientras que cuando intentas convivir con ese conflicto, el conflicto se reduce. Pero si el separatismo tiene su programa, le importa tres pepinos. Sí, el PSOE pero el 1 de octubre se produjo en un momento determinado. Yo soy de la opinión que el PP le ha concedido muchísimo, incluso más, bueno, esto lo decía el propio Arzalluz, ¿no? Decía que Aznar ha sacado en 2 horas más que en 14 años. Que sí, pero si yo eso te doy la razón. Esto es de siempre, de que uno se lleva la fama y otros carga la lana. Te lo puedo conceder, pero después, a la hora, en el discurso, vamos a través de... No, hay unas identidades. ¿Qué identidades? Pero... ¿Tú no crees que haya vamos con lo fiscal, una identidad gallega? ¿No crees que haya una nación gallega? No, para nada. No existe esa identidad. Identidad gallega con visos
de tener algún tipo de hecho ni diferencialismo, de consideración por la ciudadanía. La ciudadanía desde la Revolución Francesa es simple. Pero no son incompatibles. Pero es que depende de cómo definamos el concepto nación, que ahí está el problema, porque hay muchas definiciones posibles de la nación. La ciudadanía es simple, no es plural. La ciudadanía es simple. Nosotros somos iguales por ser españoles y como españoles somos iguales todos. Lo que preguntaría en Emma es decir, pudiendo existir una serie de identidades y tal, es decir, claro, la izquierda que representa en este caso, ¿no?, el Partido Socialista, se siente cómoda con ese discurso hecho diferencialista, si me permitís el palabra, ¿no?, de la permanente vindicación a través de una serie de identidades culturales, lingüísticas, de diferencias, porque se plantean derechos políticos distintos. Y claro, y eso es un problema desde el punto de vista de una ciudadanía igual. El Partido Socialista es un partido federalista y federal incluso. Es más, convivimos con distintos partidos, porque el PSC es un partido distinto al Partido Socialista. Nosotros tenemos un órgano de decisión en cada una de las autonomías. En Madrid es el Comité Regional, en Galicia es el Comité Nacional. Y eso no supone ningún problema. Y yo creo que con eso respondo a mucho de lo que tú me estás planteando. Y volviendo a Vox, porque si no, al final, la que no va a hablar de Vox, voy a ser yo, que le sufro todos los días en el... Y además os doy la malísima noticia, y por supuesto no te voy a quitar la palabra, que nos quedan 3 minutos, así que... Voy a ser muy breve. Y entra un poco dentro de esas contradicciones, ¿no?, que tiene Vox, y hilándolo con lo que decíamos al principio, de cómo ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos, pero luego a la hora de la verdad son vacías. Y es que Vox dice defender a la España que madruga, cuando en realidad, en la práctica, en sus medidas, lo que hace es bajar los impuestos a los ricos. En el ayuntamiento es lo único que está obsesionado, que es en bajar el IBI al 0,4, cuando es un impuesto que además no es progresivo y por tanto beneficia más a quien más tiene y a quien tiene mayores inmuebles. Y eso ha sido su obsesión. Cuando está en contra de Madrid Central, en realidad lo que está diciendo además es que cada uno pueda tener su coche y que el coche que más contamine, pues fenomenal. Cuando los coches que más contaminan generalmente están vinculados también a la capacidad económica de la persona. Entonces, es esta dualidad donde por un lado le hacen un guiño a la España que madruga y a la hora de la verdad tienen un programa liberal agresivo en términos económicos. Y eso, hasta donde yo veo, entra bastante en contradicción y supongo que a lo mejor por cuestiones como esa, pues cuando llega el momento de votar, la gente de Puente de Vallecas, por ejemplo, pues no cae en esa trampa. Si queréis vamos a hacer una ronda de 1 minuto, vamos a ser concisos, final, en la que si os apetece también podéis hablar de ese particular, de ese fantasma, de ese gran fantasma que ha salido últimamente en artículos, en libros. He leído algo así como neorrancios, en el que una serie de sujetos, entre los que parece ser que se incluye quien les habla, son rojipardos, ¿no? Una izquierda también fascistoide, ¿no?, en este encanallamiento un poco de las palabras, ¿no? Porque efectivamente ha habido una alternativa, hay alternativas en la izquierda que critican una determinada deriva, como os habéis hablado, identitaria, posmoderna, pero hablar de rojipardismo, de tal, no sé, si queréis comentar también esto, Luis, si te parece. Bueno, yo, recogiéndolo del encuentro de la palabra rojipardo, todos aquellos que tengan un pensamiento izquierdas y que quizás se rebelen un poco contra la izquierda hegemónica y al mismo tiempo te llamen neorrancio, te llamen fascista, lo que hay que hacer es decir, me da igual lo que me digas, es desvirtuar el término. Es decir, viva España, viva Hernán Cortés, y si hace falta decir viva los tercios, viva los tercios. Pero también viva la República Española, viva el Partido Comunista Español y viva Miguel Hernández, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que, voy a citar a René Pérez de Calle 13, que dice una frase en la canción Latinoamérica, dice, quien no quiera su patria no quiera a su madre, ¿no? Y antes de cualquier tipo de elogio yo creo que está el pueblo y está el pueblo español, que creo que es lo más importante. Muy bien, Luis, magnífico. Irune. A mí el único concepto de nación que me puede interesar es aquel que nos otorga derechos, ¿no? Porque al final la nación es un hecho indiscutible solo desde el punto de vista que no podemos cambiar las fronteras en las que hemos nacido, son las que son, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es muy difícil querer articular formas de cambiar esas fronteras que puedan llegar a socavar derechos. Pero eso no quiere decir que no haya discursos nacionalistas periféricos y nacionales muy peligrosos con los que hay que tener cuidado, ¿no? Porque lo que no se puede establecer es ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que yo es lo que creo que hay partidos como los que hoy han ido saliendo que es lo que pretenden, ¿no? Emma. Bueno, con el tema de los rojipardos, volvemos otra vez a lo de antes. Yo creo que aplicar etiquetas no es constructivo. Lo que está claro es que hay unas personas, mayoritariamente jóvenes, que no están cómodas ni con las alternativas que hay ahora mismo de izquierda ni con las de derecha y que, por tanto, pues buscan una vía que solucione los problemas que tienen y que están ahí. Dicho eso,
Yo coincido con muchas de las cuestiones que plantea, pues en su momento Ana Iris, y probablemente plantees tú, de la necesidad de tener alguna certeza, de poder formar una familia, de tener un trabajo, de tener una vivienda. ¿En qué no coincido yo con esta corriente, llámese rojiparda, llámese X, en la nostalgia? Yo no creo que hecho que haya esa corriente, porque yo no me siento tampoco parte de no, la corriente. Yo no creo que la respuesta esté en el pasado. Yo creo que la respuesta está en construir entre todos y todas un futuro mejor. Yo estoy de acuerdo en eso. Y que nos dé esperanza. No puede ser que miremos al futuro y veamos tiburones, pero lo que no puede ser es que creamos que la respuesta está en los años 60, que ahora hemos idealizado, pero que probablemente si nos mudásemos a la casa en la que vivían nuestros padres cuando se emanciparon, o tuviéramos el trabajo que tenían ellos, o tuviéramos las posibilidades de ocio donde a lo mejor podían ir al cine pues una vez al trimestre, pues seguramente no nos gustase tanto. Entonces, la memoria tiene esto de selección y de supervivencia, que nos quedamos con lo bueno, nos quedamos con los recuerdos buenos y olvidamos lo malo. Pero el problema es que si miramos a la nostalgia, a lo mejor, además de lo bueno, nos viene lo malo, y yo creo que el reto, y el reto de verdad de la izquierda, está en enamorar a esas clases y en dar soluciones reales, de dejarnos de entelequias, aterrizar en la vida real, aterrizar en los problemas de la vivienda, del trabajo, y a partir de ahí yo creo que sí que podemos construir. Claro, lo que habría que ver ahí es si los rojipardólogos no se han creado un enorme, gigantesco hombre de paja, porque yo nostalgia sobre todo tengo del año pasado, que el Atleti le iba mucho mejor en la Liga que este año, que vamos fatal. Es decir, yo efectivamente el regreso al pasado me parece, coincido totalmente, Emma, una forma más de idealismo, como el progreso hacia ninguna parte también sin definir, ¿no? Pero las tradiciones tienen un valor para la gente, y eso tampoco hay que olvidar. Pero también hay que ver qué regreso, ¿no? Porque además regresar... Pero la nostalgia no tiene que ver con las tradiciones por definición son algo que perdura, que está actualmente vigente. La nostalgia es algo que quedó atrás. Hay tradiciones detestables, ¿no? Tampoco hay por qué sancionar una tradición por el hecho de ser tradicional. No por el hecho de serla, ¿no? Pero que... Pedro, tu conclusión, porque si no nos metemos en un monográfico sobre la nostalgia. Bueno, yo que también estoy dentro de los rojipardos, también me han puesto ahí en ese punto, y neorrancio y todo eso. A mí me gusta citar un poco lo que decía Luis, me gusta citar la frase, no la que citó Luis, sino esta de Juárez, de quien ya no le queda nada, le queda la patria, ¿no? Pues esto es lo que se ha olvidado las izquierdas, yo creo, y ha permitido que estas derechas, digamos, más o menos se hayan monopolizado ese asunto, esa bandera, la han levantado ellos, porque las izquierdas la han dejado. Y entonces... claro, decíamos antes, y eso significa que la ciudadanía es simple, no es plural. ¿Qué quiere decir que es simple y no es plural? Porque parece una cosa, decir simple hoy en día prácticamente estás condenado. Si no dices diverso, plural y todo lo sé, pues estás ya fuera de onda. Entonces, ¿qué quiere decir simple? Que no tiene atributos, que la consideración, los derechos políticos que tenemos como españoles no tienen adjetivos. Es decir, no por ser catalán tienes otros derechos distintos del Albacete. Eso es lo que hay que pelear. Por eso es por lo que hay que pelear. Un derecho foral no por vigente. ser mujer tienes que tener unos derechos distintos. No por ser católico, como lo que defiende Vox, por ejemplo, que ahora hay una cierta, corriente en Vox, a nivel sociológico estoy hablando sobre todo, que parece que el católico tiene pues un plus más de ciudadano español. No, eso es intolerable, eso es introducir filtrar en la ciudadanía una serie de atributos que no son de la ciudadanía. Precisamente la nación en sentido revolucionario francés, lo que hace es decir, todo eso se arrasa. Esos son los estamentos, son la vía estrecha estamental, la vía estrecha regional, la vía estrecha de género, la vía estrecha religiosa. Esos son vías estrechas frente a la vía ancha nacional, que es cualquiera en España, por el hecho de ser español o nacionalizado, da igual que vengas de fuera, no por ser español nacido, eso tampoco te da ningún derecho más. Eso es lo que hay que reivindicar. Eso lo han abandonado. El riesgo entre eruditos, y tenemos una mesa de eruditos hoy, es que las conclusiones se convierten en introducciones de nuevos debates y podríamos estar 3 horas... La fiscalidad, la caja única, es caja única. Todas esas negociaciones de las comunidades autónomas, ¿para qué viene eso? Eso es un juego al separatismo. Es una concesión que están negociando unas comunidades con otras. Pero a mí qué me importa lo que negocien en Madrid con Cataluña si la caja es única. Un atributo en la soberanía es la fiscalidad.
caja única, pero la fiscalidad está La caja transferida. única, Claro, es de las Claro, pero está Autónomas. transferida, Que no pero es eso lo no quiere mismo que decir la que se van para la fiscalidad. caja Bueno, única. pero, la caja sigue siendo única, por mucho que en la fantasía de esta gente estén negociando el hecho de diferencialismo. Están diciendo, mira, nosotros catalanes, ¿qué pasa? ¿Que no vais a dar aquí no sé qué por ser catalanes? Pero ¿qué es eso? Eso es un festival de fuegos de artificio para entretener a los periodistas, básicamente. Y dices, mira... Pedro, si llego vivo al cuadrilátero de febrero, que no creo, que seguramente ya esté destituido porque me he pasado del tiempo por mucho, pues hablaremos de fiscalidad también y estás invitado. Y además yo estoy en esa tesis también, efectivamente, creo que hay una quiebra de la igualdad territorial y por tanto social y económica en España, pero vamos a debatirlo y vamos a tener muchos programas para debatirlo y vais a estar invitados. Ha sido un verdadero placer, yo me lo he pasado fenomenal, espero que vosotros también. Emma López, muchísimas gracias por venir, ha sido un gusto, estás invitada de vuelta cuando quieras. Luisa Bascal, lo mismo, y siento el poco tiempo con el que te hemos llamado, pero ha sido un honor. Irune Ariño, un gusto enorme, no te daré el coñazo tanto con que vuelvas porque ya has venido, pero estás requete invitada. Tratamos bien a los liberales, efectivamente. Este es un espacio pluralista. No habéis hecho ninguna aunque sea jugarreta jacobino, no tenemos la guillotina visible, al menos. Aunque hemos tenido a Pedro, que es una suerte de guillotina corpórea. Pedro, ha sido un honor, un gusto y... Un placer estar aquí con estas tres personas. Y nos vemos muy pronto, amigos y amigas. Buenas noches y estamos de vuelta en muy pocos días, en febrero, en la siguiente edición del Cuadrilátero. Un abrazo.